Nuestro pastor con la palabra de Dios. Buenas noches, que Dios los bendiga a todos, que la paz del Señor sea proficua con nosotros. Vamos a continuar con la serie de enseñanzas Viviendo como hijos de Dios. Hoy nos toca el segundo tema de esta serie, hijos de Dios y no bastardos. Hijos de Dios y no bastardos. Vamos al libro de los Hebreos, el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 7. Capítulo 12, versículo 7. Vamos a ponernos de pie para darle lectura a la bendita palabra de nuestro Dios. El que lo encuentra me grita un fuerte amén. Hebreos capítulo 12 versículo 7. Bien, con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Amén. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han participado, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. Tome asiento. En la enseñanza anterior hablamos de quién éramos sin Dios. Éramos absolutamente pecadores, hijos del diablo, hijos de las tinieblas, amantes del pecado, vivíamos en tiniebla. Muchas cosas la Biblia y dice de lo que éramos antes y de lo que hoy son muchos allá afuera. O sea, no lo dice una religión, no lo dice un pastor, un sacerdote, un musulmán, no, lo dice Dios. La condición del hombre sin Él es absolutamente de pecado. Ahora, nosotros como cristianos, que en verdad nos consideramos cristianos, somos hijos y ya no somos bastardos. Somos hijos y no bastardos. Y tenemos que saber qué significa un bastardo, porque a veces nos convertimos en hijos bastardos. Claro, sí hay hijos bastardos. La Biblia habla en las parábolas, cuando el Señor pone ejemplos de muchos hijos bastardos. Y hoy vamos a darnos cuenta de cómo se define un hijo de Dios y de cómo se define un hijo bastardo. Vamos a introducir la definición de hijo, pero en el concepto teológico. Significa lo siguiente: es aquella persona que tiene una relación directa e íntima con Dios. Mira, hijo es aquella persona o aquel cristiano que tiene una relación directa con Dios. O sea, no necesita, excepto al Señor Jesús como intermediario, pero no necesita otro intermediario que no sea Jesús para tener una relación directa con Dios. Toda persona que busca un segundo o un tercer intermediario o algunos factores o cosas para poder tener una relación con Dios, se le llama bastardo. Se le llama bastardo. Y lo vamos a conocer de acuerdo a la palabra. Así que un hijo es aquel que tiene una relación con el Padre directa e íntima. Y la definición de hijo bastardo significa hijo ilegítimo o de padre desconocido. Miren lo que significa hijo bastardo. Puede estar en la familia, pero es un hijo ilegítimo. Es un hijo ilegítimo. No es un hijo de Dios, pero está dentro de los hijos de Dios. Disfruta de la comida de los hijos de Dios. Disfruta de los beneficios que los hijos de Dios reciben. Pero es un hijo ilegítimo. Entonces, ¿cómo hago o qué debo hacer para convertirme en un hijo legítimo y verdadero de Dios? En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 11, allí hay una invitación a ser hijos de Dios. ¿Cómo dice el texto?
mas a todos los que reciben a Jesús, aceptan a Jesús como Señor y Salvador de su vida, les da el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién tenemos que aceptar en nuestro corazón, en nuestra vida, para convertirnos en hijos de Dios? ¿A María? ¿A Pedro? ¿Al pastor? ¿Una religión? ¿A quién tenemos que aceptar? A Cristo. Hay gente que piensa que porque aceptó una religión ya son hijos de Dios, o porque aceptó a María ya son hijos de Dios. Hay mucha gente afuera que dicen que son hijos de María, y como se consideran hijos de María, entonces se consideran hijos de Dios. Pero ese concepto va en contra de lo que la Escritura nos enseña. La Escritura dice que solamente aquellos que aceptamos a Jesús, no a María, sino a Jesús, no a Moisés, no a Pedro, no a Juan, sino a Jesús. Entonces todos esos argumentos de que yo soy hijo de Dios porque soy hijo de María, yo soy hijo de Dios porque soy hijo de Pedro, o porque creo en tal o cual cosa, se desbaratan y caen por tierra, porque la Escritura nos enseña que para ser hijos de Dios tenemos que tener y aceptar ¿a quién? A Jesucristo, al Hijo de Dios. Eso nos da garantía que somos hijos de Dios. Pero bien, ¿qué implica esto? Que solamente digo: Jesús, te recibo en mi corazón y te acepto como Señor y Salvador de mi vida, y ahí quedó todo, y luego sigo mi vida normal. ¿Qué implica el aceptar a Jesús en mi vida? ¿Qué implica el invitar a Jesús a ser Señor, dueño de toda mi vida? ¿Qué implica esto? En el libro de Marcos, vamos al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice la Escritura que el Señor Jesús salió por las calles diciendo lo siguiente: para convertirnos en hijos de Dios, para ser aceptados como hijos de Dios, hay dos requisitos indispensables que el hombre y la mujer debe tener para ser verdadero o verdadera hija de Dios. 1, arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio. Si una persona dice que es hijo de Dios y no está arrepentido de sus pecados, de su vida, si no reconoce que es un miserable, que no tenemos absolutamente nada, hermano, nada sin Dios, no podemos alcanzar absolutamente nada sin Dios, y tenemos que reconocer que somos miserables, que somos pecadores, que hemos vivido toda nuestra vida ofendiendo a Dios con nuestros actos, con nuestra manera de ser, aunque pensábamos que hacíamos lo correcto haciendo ciertos rituales o ciertas ceremonias en diferentes religiones. Cuando la Escritura ordenaba otra cosa, vivíamos ofendiendo a Dios todos los días de nuestra vida. Para eso necesitamos el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento en nuestra vida, mira, hermano, podemos estar 20 años en una iglesia, 30 años, si es posible toda nuestra vida, estar en una iglesia o en una religión y no ser salvos. Ser hijos bastardos significa entrar a la familia de Dios y no estar arrepentido. Eso te hace un hijo bastardo, o sea, un hijo ilegítimo. Un hijo ilegítimo. El arrepentimiento, ¿qué significa el arrepentimiento? Significa dos cosas. 1, reconocer que las cosas que yo he hecho han sido malas delante de Dios. Por ejemplo, que el drogarme es malo, que el fumar es malo, que el emborracharme y buscar a una muchacha para estar con ella sin tener intenciones de formalizar un matrimonio es malo. ¿Cuánta gente allá afuera se va a la discoteca, se va con los amigos, sale al parque, comienza a mirar a las muchachas y las enamoran, pero las enamoran no con un propósito bueno, sino para estar con ellas, para autosatisfacerse? Eso es pecado, eso es malo. Entonces yo tengo que reconocer que yo he hecho mal
teniendo estas cualidades o pensando de esta manera. Y todo eso que yo he hecho en mi vida antes de conocer a Jesús, ¿a quién han ofendido? ¿Ah? ¿A tu amigo? No, tu amigo te aplaude, ¿verdad? Tienes un amigo, le dices, oye, hoy día dormí con tal persona o con tal chica. ¿Qué te va a decir tu amigo? Ah, qué bueno, tú sí, ¿ah? No hay nadie como tú. Tú eres el galán. No eres más que un pobre y triste miserable delante de Dios. Entonces yo tengo que reconocer que esa forma de vivir ofende a alguien. A alguien solamente lo ofende. A Dios. Y si ofende a Dios, mis pecados acumularán ira para el día de la ira. Y cuando Dios me llame a cuentas, porque recuerden, Dios no se ha desligado de la tierra. Él sigue juzgando la tierra. Él pone reyes y quita reyes. Y muchas veces castiga a las naciones y a las personas poniendo reyes impíos, presidentes malvados, presidentes ignorantes, presidentes que lo que hacen es buscar un beneficio personal con la finalidad de castigar a una nación por darle la espalda a Dios. Y cuando no nos damos cuenta nosotros de que Dios está airado porque hemos vivido ofendiéndolo toda nuestra vida, vamos a seguir así. Jamás saldrá de nuestro régimen de gobierno la persona que nos está haciendo daño. Pero el día en que la nación reconozca que no han ofendido a la persona que está gobernando, sino al mismo Dios que gobierna sobre los reyes de la tierra, entonces Dios tendrá misericordia. O si no, pasarán años, hermano. Por eso es que la iglesia no tiene por qué salir a la calle con pancartas, con carteles diciendo saquen a tal o cual presidente del poder. La iglesia no está llamado para eso, para hacer protestas en contra de cierto alcalde, de cierto gobernador o de cierto presidente. No estamos para eso. Estamos llamados a predicar, porque es Dios quien pone a los reyes y Él mismo los quita. Bien. Segundo, la conversión. Está bien, yo reconozco que he hecho mal, me arrepiento, lloro y digo, Señor, perdóname. Qué tan ignorante he sido haber hecho cosas que hoy me van a pasar factura y me van a hacer mucho daño más adelante. Recuerden que la Biblia dice, amados hermanos, que todo lo que nosotros sembramos, un día vamos a cosechar. Hoy, como jóvenes que todavía no llegamos a los 40 o a los 50 años, comenzamos a cosechar, a sembrar haciendo cosas negativas y pensamos que no va a pasar nada. Oía el testimonio de una anciana que estaba en una choza ahí sin comer nada, y cuando le entrevistaron le dijeron a esta ancianita, ¿cuántos hijos has tenido? 16. Parecía coneja. 16 hijos y ni uno la veía. Que era mirándolo el panorama de lejos, dice, ay, qué malos hijos. Ay, qué malos hijos, ¿verdad? Pero cuando comenzó la señora a contar su vida, entonces era justo lo que le estaba pasando. Porque ella había sembrado en sus hijos desamor, desafecto, desatención y todo. ¿Y qué quiere que ahora los hijos, o qué quiere que la vida le premie cosechándole con buenas cosas? Lamentablemente no. Es una tristeza, hermano, ver ancianos tirados por la calle, mendigando cuando tienen hijos que son profesionales. Es algo injusto. Bueno, Dios manda que los hijos honren a los padres, sí, pero cuando hay padres que cosechan mal para los hijos, cuando siembran, ¿qué van a cosechar? Pues cosas malas. Por eso sembremos lo mejor, seamos buenos hijos para cosechar en nuestra vejez buenas cosas. Entonces, ¿qué es la conversión? La conversión es un cambio de actitud. La conversión es decir, de aquí en adelante voy a empezar a hacer cosas diferentes a las que hacía antes. Me arrepiento y me convierto a Cristo, y ahora empiezo a caminar conforme a lo que dice Dios. Porque antes nosotros vivíamos conforme a lo que dice el mundo, a lo que dice el amigo, a lo que dice el primo, a lo que decía el abuelo, a lo que decían los antepasados, a lo que decían las religiones, en pecado. Pero hoy en Cristo comenzamos a vivir conforme a lo que dice Dios a través de la Escritura. Eso es conversión. Convertirse de lo malo a lo bueno, de las tinieblas a la luz, de la mentira a la verdad,
del odio al amor. Eso es conversión. Cambiar de bando. Antes era hijo del diablo, ahora soy hijo de Dios. Antes viví en desobediencia, ahora viviré en obediencia. Eso es conversión. Si usted no tiene ese pensamiento, si usted no ha cambiado y si usted sigue siendo lo que era antes, usted no es hijo de Dios, es un hijo bastardo dentro de la familia de Dios. Y por ende se va a ir al infierno, aunque nos pase 20 años en la iglesia. Entonces usted de repente sí se arrepintió, pero no se convirtió, sigue practicando el pecado. Y la Biblia dice que los que practican el pecado son hijos ¿de quién? Del diablo. Entonces son hijos ilegítimos ¿de quién? De Dios. Porque si eres hijo de otro papá, no eres hijo de mi papá. Y si vives conmigo, en mi familia, no siendo hijo de mi padre, eres hijo ilegítimo, hijo bastardo. Luego viene el tercer aspecto que es muy importante. Marcos 1:15 dice: arrepentíos, convertíos, y necesitamos en esta vida, nuestros 70, 80 años que nos toque vivir, necesitamos creer en algo. Necesitamos vivir cada día creyendo en algo. ¿Y qué nos impuso el Señor? Que creyéramos ¿en quién? En el Evangelio, no en el mormonismo, no en el Islam, no en el catolicismo, no en cualquier religión, sino en el Evangelio. Ahora, que si usted no cree en el Evangelio, usted no está creyendo en Dios. Y si usted no cree en Dios, usted no cree pues en nadie, sigue creyendo en lo que era antes. Estos tres aspectos son muy importantes: arrepentimiento, conversión y creencia. ¿Cuáles son tus creencias? Antes creíamos que cuando llegaba Semana Santa no había que comer pescado. Esa era nuestra creencia, ¿o no? O cuando llegaba o carne, perdón, no había que comer carne. Bueno, esa era nuestra creencia. O llegaba el día de noviembre, el Día de los Muertos, ¿qué hacíamos? Teníamos que ir al cementerio, prender velas, regalar dulces a los muertos, hablar con los muertos, a los niños. Y había todo ese tipo de cosas y más creencias. Ponerle una velita al santo de tu devoción. Muchas creencias. ¿Hemos creído en eso o no? Un montón de creencias. Ahora el Señor dice: esas creencias que tú tenías, vas a tener que sacarlas de tu vida y vas a empezar a creer en estas nuevas creencias, que lo define, o en conjunto se llama Evangelio. Pero si tú sigues creyendo todavía atrás, hay cristianos, hermano. Fui una vez a una casa de una familia cristiana, todos eran cristianos, y todavía tenían en la puerta una herradura, y en la otra puerta sábila, y en la otra puerta ajos. Y cuando yo les pregunté y les dije: ¿cuánto tiempo tienen de cristiano? No, ya tenemos como 7, 8 años. Ah, qué bueno. ¿Están adoctrinados? Claro, sí, no, el pastor excelente nos ha adoctrinado muy bien. ¿Así? ¿Y ha venido el pastor a su casa? Siempre viene el pastor. Y yo dije: pero ¿que no se dio cuenta? Si eso está enfrente, tú te sientas en el mueble y lo primero que ves es la herradura de caballo ahí en la puerta enorme de acero. Y yo le pregunté, le dije: ¿y el pastor no se ha dado cuenta lo que usted tiene frente a la puerta? ¿Qué me dice? La herradura. Ah, no, es que ese es para espantar los espíritus. Y le digo: ¿y el ajo? Yo le había observado todo, hermano. ¿Y el ajo? Dicen que es para la buena suerte, eso saca la mala suerte. Y la sábila para la brujería. O sea, la señora tenía todas las cosas para ciertas cosas. Y tenía 8 años de cristiana. ¿Había cambiado sus creencias por las creencias del Evangelio? No, no y no. Hay mucha gente que vive así, todavía sigue creyendo los rudimentos del
mundo. O sea, no hay una conversión al evangelio. Todavía siguen creyendo en cosas de afuera, supersticiosos. Y no decir más, hermano, de aquellos hermanos que todavía creen en el horóscopo. De esos hay así de por montones, hermano. Por montones de cristianos jóvenes y viejos que todavía creen en el horóscopo. Prenden la radio y en el momento que empieza el signo zodiacal están bien atentos y creen en el horóscopo. Esas creencias van en contra de la palabra de Dios. Entonces no ha cambiado tu forma de ver la vida cristiana. Por ende puede ser que seas un hijo bastardo. Factor número 2. Cuando yo ya soy un hijo de Dios, yo voy a anhelar algo. ¿Qué anhelan los bebés cuando nacen? Leche, alimento no adulterado. Voy a anhelar conocer de Dios. Es imposible que una persona que se convierta al Señor no te diga: hermano, ¿y qué hago después? Ya me hice cristiano, ¿qué hago? ¿A dónde lo enviamos? A la guardería. Esta es la guardería, porque aquí lo vamos a alimentar con la palabra del Señor. Una vez el Señor nos reprendió a mi maestro, y a quien le hablo. Nosotros predicábamos el evangelio, no teníamos una iglesia. Predicábamos el evangelio y la gente se convertía. ¿Y sabe lo que decíamos nosotros? No, quédese en su casa. Ahora, ¿dónde voy? No, lea la Biblia ahora en su casa, quédese ahí. Y Dios nos dio una reprendida enorme. El egoísmo de no mandarlas a las iglesias. ¿Quién las iba a alimentar? ¿Qué necesita un bebé? ¿Usted cree que un bebé solo se puede preparar su leche? ¿Solo se puede alimentar? ¿Solo se puede saciar? ¿Limpiar? No, necesita un tutor, y ese tutor es su mamá. Y si yo dejo una oveja que se quede en su casa y le digo: no, quédate ahí, lee la Biblia, ahí ora, ahí cántale y ahí haces tu culto, yo lo estaría mandando a la muerte a ese convertido. Tengo que mandarlo a la iglesia, decirle: vente a la iglesia, porque ahí te vamos a alimentar. Vamos a ver qué dice 1 de Pedro 2:2. Miren lo que dice 1 de Pedro 2:2. Esto es lo primero que debe sentir un convertido. Si no siente esto un convertido, porque no es convertido. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, el alimento espiritual, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué debe anhelar un recién convertido? Congregar. Porque en la iglesia le van a dar el alimento. Pero si dice: no, no es necesario. Hay gente que te va a decir así: está bien, yo voy a aceptar a Cristo, pero no voy a ir a tu iglesia, ni a ninguna iglesia. Yo me voy a quedar en la casa, porque no es necesario ir a una iglesia para ser salvo. Claro, no es necesario una iglesia para ser salvo. Lo que es necesario para ser salvo es Jesucristo, la gracia de Dios. Pero para que tú crezcas y no te roben la salvación y no te pierdas, sí necesitas ser alimentado. ¿Y dónde te van a alimentar? En la iglesia. Entonces, cristiano o convertido que dice que no va a ir a la iglesia y se autodenomina cristiano, o no va a la iglesia, no es cristiano, porque no va a crecer, no va a conocer, no va a poder cambiar las costumbres malas por las buenas costumbres, no va a poder cambiar las creencias negativas por las creencias del evangelio. Entonces es necesario, Pedro dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que crezcáis. Para que crezcáis. Usted tiene que anhelar venir a la iglesia, si quiere crecer, si no se quiere perder, si no quiere que el enemigo lo engañe. Recuerden que el Señor Jesucristo, en una de sus más resaltantes parábolas, que es la parábola del sembrador, dijo que el convertido o el inconverso es igual a su parábola. Hay unos que reciben la palabra y la reciben con gozo, pero luego se van a su casa
los problemas de la familia, los problemas de la vida hacen que la palabra se ahogue. Y entonces se perdió la palabra, nunca más lo vuelves a ver. Lo tercero que cayó en el camino hace que las aves del cielo, si no fecundan esa palabra, o sea, si no la reproducen, no la alimentan esa semilla, las aves del cielo se la comen. ¿Qué significa eso? Las creencias del diablo. Viene Satanás y comienza a tentarte, y vienes un tiempo a la iglesia, vienes un momento a la iglesia, después te vas porque el diablo te puso tentaciones y caíste y te fuiste, no fuiste de profundidad. Pero hay una parte que es importante, que cae en buena tierra. Y esa semilla es la que crece porque se reproduce. Y para crecer, para que una semilla crezca, necesita cuidado. ¿Y dónde te va a dar Dios el cuidado? Pues en la iglesia. Aquí te decimos qué cosas tienes que hacer bien y qué cosas no tienes que hacer. Pero la decisión la tomas tú. Entonces, ¿de qué manera se alimenta un converso o un recién convertido? ¿De qué manera se alimenta? A través de los pastores. Por eso necesitamos pastores calificados para que la iglesia pueda, o los convertidos puedan alimentarse y la iglesia pueda crecer. El converso tiene derecho a exigir una buena enseñanza. Tiene derecho a exigir una buena enseñanza. Tiene derecho a decir, pues, hay que capacitar a los pastores. Si es que tuviéramos la economía suficiente, podríamos mandar a los pastores al seminario para que se preparen académicamente. Claro que es válido. Claro que la iglesia puede exigir cuando hay posibilidades. O de repente la iglesia puede exigir: pastor, haga un seminario en la iglesia, que queremos aprender. Claro que puede exigir, porque se trata de su vida espiritual, se trata de su salvación, se trata de aprender más de Dios. Yo era exigente, hermano, con mis pastores y con los hermanos que me discipulaban. Era exigente. Les pedía que me enseñaran, y cuando veía que ya no tenían más, ellos me decían: hasta aquí sabemos, y me recomendaban a otra persona, e iba a otra persona, y así iba aprendiendo hasta poder llegar a estudiar teología. Entonces necesitamos anhelar la leche espiritual no adulterada. O sea, hay una leche o una enseñanza que es adulterada. A Dios gracias que buscamos la mejor manera de poder darles el mejor alimento, que es la palabra del Señor. Luego, cuando usted empieza a crecer, hay una evidencia que comienza a manifestarse, y eso todo cristiano lo va a sentir y lo va a saber y lo va a anhelar. Quiere imitar a Dios. Quiere imitar a Dios, hermano. Llegamos en una etapa donde el niño, ¿a quién comienza a imitar? A sus padres. El niño, cuando ya empieza a tener 2, 3 años, comienza a imitar a sus padres. Por eso, padres, sean buen ejemplo para los hijos. No hablen malas palabras, porque los hijos van a imitar esas malas palabras, para que ellos crezcan saludables. Entonces el cristiano, cuando va creciendo, ahora anhela imitar a Dios. Comienza a buscar personajes bíblicos y comienza a anhelar ser como David, anhelar ser como Salomón en sus áreas buenas, anhelar ser como Pablo, anhelar ser como el de acá. Comienza a buscar las evidencias que estos hombres de Dios imitaron. ¿De quién? De Dios, hasta poder imitar al Padre. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice así la escritura: Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigamos sus pisadas. Comenzamos a anhelar, imitar ¿a quién? A Cristo. Esa es el primer característica o manifestación o evidencia de que usted es un hijo de Dios.
va a querer imitar a Jesús. Y para querer imitar a Jesús, usted necesita conocer ¿a quién? A Jesús. Mira, hermano, había un área en mi vida que yo no podía superar hace mucho tiempo. Había estudiado a Jesús, a nuestro Señor, muchas veces. Me había leído los evangelios muchas veces. Lo había desglosado texto por texto. Pero había algo que yo no podía vencer. Hasta que alguien me dio un consejo y me dijo: busca en la vida del Señor Jesús. El defecto que no podía vencer era mi mal carácter. Pero yo quería cambiar, era cristiano, hermano, estaba en la vida cristiana y decía: Señor, cambia esto, Señor, voy a cometer una locura o voy a terminar muerto. Cámbiame, Señor. Le digo: yo no puedo. Y Señor, cámbiame, yo no quiero ser así, yo quiero ser como tú. Entonces me aconsejaron y me dijeron: comienza a estudiar la situación donde Jesús tuvo problemas con la gente. ¿Cómo reaccionaba Jesús? ¿Qué hacía Jesús cuando los fariseos lo enfrentaban para buscarle pleito? ¿Cómo reaccionaba? Comencé a estudiar todas las situaciones que Jesús tenía cuando tenía ciertos problemas con los fariseos, y comencé a aplicarlo en mi vida. Comencé a aplicarlo. Y claro, orando: Señor, ayúdame. Es difícil para una persona iracunda como lo era yo contenerme. Era difícil, hermano. Era muy difícil. ¿Y sabe qué es lo que aprendí en conclusión? Que Jesús callaba. Callaba. A pesar que tenía la razón, callaba. Isaías lo describió como un cordero mudo. Como un cordero delante de sus trasquiladores. ¿Quién eran sus trasquiladores? Sus asesinos, los que lo odiaban, sus verdugos, los que le hacían la vida imposible. Él callaba, no respondía con maldición, callaba. Y cuando estudié la situación de los problemas de Jesús y cómo reaccionaba, entonces empecé a callar, hermano. Que en la empresa me decían: oye, ¿qué pasó contigo? ¿Y qué está pasando contigo? Ya no eres el... Callaba, que es bien complicado, difícil, pero cuando uno lo hace, lo practica, lo domina. Y lo logré por la misericordia de Dios. Convertirme en un hombre paciente, apacible y manso. Y entendí que ser manso es ser fuerte. Ser manso es ser sabio. Y eso me ayudó mucho, porque comencé a seguir las pisadas ¿de quién? De Jesús. Eso anhela un convertido, seguir las pisadas de Jesús. Y Jesucristo dijo en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 28: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces el primer convertido o el recién convertido, una vez que se alimenta y recibe, va a anhelar ser como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como el Señor? Amén. Hasta llegar a la plenitud de Cristo. 2. Filipenses capítulo 2 versículo 3-8. Cuando comenzamos a crecer en la gracia, en la fe, ahora queremos tener un mismo sentir. Filipenses capítulo 2 versículo 3-8. El que lo encontró, de la lectura para que me apoye y avanzar con la enseñanza. Filipenses capítulo 2 versículo 3 al 8. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Note usted lo que dice la Escritura. No hagamos nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y ahí tenemos el ejemplo del Señor. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio su nombre, que es sobre todo nombre. ¿Se da cuenta? Que cuando ya usted crece y usted sigue las pisadas del Señor, usted va a anhelar que todos, a veces le digo, Señor, en mi oración, cómo quisiera que todos pensaran como yo, sintieran como yo, amaran como yo, sirvieran como yo, pero sé que cada uno tiene su propia personalidad. Es imposible que pase eso, pero sí podemos todos estar de acuerdo en un sentir que tuvo Cristo, en la humildad. O sea, nadie puede decir ahí es que no. Todos sí podemos estar en ese mismo sentir, en la humildad, en la sencillez, sirviendo con amor y con humildad, mirando a los demás como superiores a nosotros. Sí podemos hacer eso. Entonces todo cristiano que ha crecido en la fe del Señor, en la gracia, siempre va a considerar a los demás superiores a Él. O sea, siempre vivirá en la humildad. Tercer aspecto importante de una persona que se está alimentando con el alimento verdadero, que es la Escritura. Juan 13, 12, 15. En el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 12 al versículo 15, el Señor Jesús nos enseñó algo que a veces no queremos nosotros hacer: el servicio. O sea, vamos a anhelar servir. Versículo 12 al 15 del capítulo 13. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque soy maestro y señor. Pues si yo soy el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué significa eso? Algunas iglesias lo han tomado literal. Mensual hacen una ceremonia y comienzan a los hermanos a lavarle los pies. No, eso no significa. Eso es parecido a lo que Jesucristo dijo un día: si alguien te pega aquí, tú dale la otra mejilla. No está hablando de algo literal, no está diciendo que, a ver, a ustedes todos los días les pegan aquí. ¿Ah? No está hablando de eso. Está hablando del servicio. Sírvanse los unos a los otros, así como yo los he servido siendo el Señor y siendo el maestro. Ojo que cuando dice maestro, allí en Israel, ser maestro era lo más superior de todas las carreras que puedan tener. Ser maestro era tener respeto, era ser importante. O sea, cualquiera no era maestro, hermano. Es como decir acá, va a venir el gerente de la empresa tal, o el ingeniero de la empresa tal, o el arquitecto, y uno dice, ay, es el arquitecto, y uno como que ahí le pone una mirada de superior, de alguien importante, porque es importante. En Israel, la carrera más importante, o el título más importante de un judío, era llegar a ser maestro. Por eso Jesús le dice: si yo soy maestro, y bien lo dicen porque soy maestro y soy Señor, y les he lavado los pies, ustedes también háganlo entre ustedes. Sírvanse, no se discutan, no se peleen, sírvanse, sean siervos entre ustedes. Cuando usted crece en la gracia del Señor, usted va a anhelar servir. Usted va a anhelar servir en la iglesia. Que cuando le dicen, hermano, usted va a hacer la limpieza en el templo, amén, va y busca lo mejor para servirle al Señor, porque cada cosa que hacemos lo hacemos para el Señor. Mira, hermano, ahí en la iglesia donde yo asistía antes, allá hacían campañas casi semanal, y tenían un estrado donde había que armar y desarmar el estrado, y eran fierros pesados, eran tablas pesadas, y había que armar y desarmar. Y cuando el pastor decía, necesitamos 10 a 12 jóvenes para que lleven la tarima a armar a las 2 de la tarde, en pleno sol, Parque Bosnia. Desde que antes que hablar, porque habían varios, ya estaba así. Antes que terminara de decir, a ver, hermanos, ¿cuántos? Ya estaba acá. Anhelaba servir.
1:45 ya estaba en la iglesia, ni abrían todavía la iglesia, y estaba ahí sentado con 2 hermanos más para llevar los fierros. Ay, no, que los lleve otro. Yo no, hermano, agarrábamos los fierros que eran pesados desde la 4 de noviembre hasta el Parque Bosnia, y íbamos, veníamos, armábamos el estrado, la pampa había que regarla. Habían hermanos de ese lugar a 2 cuadras donde tenían agua, cargando agua. Y no peleábamos, lo hacíamos con gozo, con alegría, en pleno sol, 2 de la tarde. Y los muchachos, y vamos, y gloria a Dios, amén, Señor, glorifícate en la noche. Hay gente de la iglesia que les decimos hagan una cosa, no vienen, y si llegan a la hora que quieren, hermano. No tienen vocación de servicio y después quieren que Dios los bendiga. ¿Cómo Dios los va a bendecir? En Lima me pasó una experiencia hermosa. Iba a haber una cruzada de 5,000 personas y había que cuidar en ese lugar. Había que cuidar. Y de hecho que los pastores invitados no los iban a mandar a cuidar. Iban a mandar a los hermanos, a los líderes, a la iglesia. Y el pastor llega, porque habían dejado sillas, equipos, y necesitaban un ejército por lo menos de 50, 60 personas que cuidaran el recinto, que era enorme, porque se podían meter. Y el pastor llega y dice a los hermanos, nosotros vamos ahí como pastores, habían otros invitados de pastores que iban a predicar. Llega el pastor y le dice a los muchachos: necesitamos hermanos que vayan a cuidar el recinto en cuadrillas de 5 horas por cuadrilla. ¿Sabe lo que yo dije? Yo voy. Y me mira el pastor y me dice: pero no, no, yo voy, no hay problema, yo voy. ¿Seguro, pastor? Pues claro. Y me fui a cuidar y me gané mi primera alma y prediqué. Mi Dios me bendijo tanto ese día que yo estaba programado para predicar a las 5 de la tarde, porque el evento iba a empezar desde las 10 de la mañana. Primero iba a predicar un americano, segundo un ecuatoriano, y tercero iba a predicar yo. Y yo estaba allá en el último, donde pues la gente se iba a ir. Mínimo me iban a quedar unas 1000 almas nomás, y el resto se iban a ir. Y miren lo que hizo el Señor. La programación ya estaba hecha, y por mi humildad, por mi deseo de servicio, el Señor volteó la programación y hizo que yo predicara primero. Y a las 5 de la mañana me gané un alma, y fue un francés quien cerró un restaurante donde me invitó a comer con todos los que habían cuidado, y dijo: no, señora, que nadie más atiende acá, yo pago todo, denle de comer a los hermanos todo lo de acá. No sé si sería un ángel, sería una persona, pero eso pasó. Y todos los hermanos sabían que yo iba a predicar tercero, y el Señor me dijo: tú predicas primero, así que ve al hotel, cámbiate, porque vas a predicar primero. Fui, me cambié y estaba listo. Y cuando llega el pastor y toca la puerta y me dice: pastor Agner, vístase porque usted va a predicar primero. Yo le dije: ya lo sé, ya estoy listo. Y le conté todo lo que Dios había hecho. Vocación de servicio, hermanos. Si lo mandan a lavar los baños, lávenlo. Estoy viendo que cuando pongo personas a hacer limpieza acá, se olvidan de los baños. No le hacen limpieza a los baños, no tienen vocación de servicio, y eso es malo, hermano. El servicio nos hace humildes. Limpie hasta el huequito más chiquito. Mire el techo, si está con tela de araña. Es la casa del Señor donde usted viene a adorar. La vocación de servicio te hace humilde, te hace sencillo. Pero es difícil el servicio. ¿Sabe por qué es difícil servir? Porque somos orgullosos. Y cuando somos orgullosos no queremos. Yo invité aquí 2 pastores hace años. No estaba el techo como usted lo ve, no estaba la iglesia como usted la ve, y se nos hizo tarde para el culto. Eran como las 6 de la tarde y yo tenía que irme a duchar, cambiarme, y entonces dije: uy, me toca la limpieza. Agarré mi escoba, y un pastor invitado, pero el otro orgulloso, habían 2 invitados. Uno humilde dijo: pastor, no se preocupe, vaya, báñese, yo aquí hago la limpieza. Y el otro orgulloso y pedante por ahí se fue, se hizo loco, no quiso agarrar la escoba. Él predicó después, y yo lo miré y dije: este no mostró humildad. Y el otro pastor
hijo del pastor central de la iglesia donde yo congregué, que me vino a visitar después de años aquí a Sullana, siendo el hijo del pastor, de mi pastor, cogió la escoba y se puso a barrer. Y el otro no quiso barrer. No tenía vocación de servicio. Y así hay muchos de nosotros que no tenemos vocación de servicio. Queremos ser servidos. 4, 1 Corintios 11:1. Imitamos a Cristo. Dice el apóstol Pablo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Empecemos a imitar al Señor. Nos está mostrando el Señor mucha forma de cómo un hijo de Dios, cuando usted es llamado a ser hijo de Dios, usted es llamado al servicio, a amar. Representamos, como cuarto aspecto importante, representamos al Padre. Cuando Jesús vino a la tierra, Él no vino a autorrepresentarse, Él vino a representar al Padre. En 2 de Corintios capítulo 5:20 dice la Escritura que nosotros somos embajadores. Miren qué maravilloso nombre o título nos ha dado el Señor, que a veces no consideramos. Cuando yo me enteré de eso, dije: oh Dios, soy embajador del reino de los cielos. Entonces debo vivir dignamente como Él quiere. 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores. ¿Qué significa un embajador? Un representante. Cada nación tiene representantes de diferentes naciones o nacionalidades. El embajador de España, el embajador de Rusia, de Chile, de Bolivia, etcétera. Ellos representan, a pesar que están en una nación que no es la suya, ellos están representando a su nación en una nación que no es la suya. Nosotros también estamos en un reino que no es nuestro reino, pero dentro de ese reino que no es el reino de Dios, estamos representando a Dios. Entonces, ¿cómo tiene que vivir un embajador del reino? Con decencia, con decoro, con modestia, porque representa al Padre. ¿Se imagina usted al embajador de España llegando todos los días a la embajada borracho, drogado, haciendo juergas y fiestas? ¿Usted cree que España lo va a mantener allí? ¿Estaría representando bien a España en el Perú? No. Pues lo sacan y ponen a otro con decoro, con decencia, con educación, con ética y modestia. Así somos nosotros. Si nosotros representamos al Padre, a Dios en este reino, vivamos con decencia, vivamos con modales, sirviendo al Señor. Tenemos una constitución que es la Escritura. Todo esto se va dando a medida que vamos alimentándonos de la palabra del Señor. Demos testimonio de lo que somos. Dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 3 que somos cartas abiertas, leídas por los hombres. A ver, ¿cómo leemos a un cristiano? Yo aprendí eso. ¿Cómo lees a un cristiano? Fácil, hermano, leer a un cristiano. Sencillo leer a un cristiano. Leerlo. Vas por la calle y miras a una persona que es amable, sencilla, y no necesariamente tiene que decir Dios te bendiga, pues es cristiano. No, yo he identificado a muchos por su forma de ser, su forma de tratar, y no me he equivocado casi en la mayoría de decirle: usted es cristiano, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo sabe? Se nota. Y he podido ver cristianos con falda larga, bien puestos, que cuando he pasado por sus casas están en una gritería, en un pleito, y están, pero entonces yo digo, ¿la lectura cuál es? Este no es cristiano, parece cristiano, se lee fácilmente. Por eso dice la Biblia que somos cartas abiertas, expedidas por los hombres.
Versículo 3: siendo manifiesto que soy cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de nuestro corazón. Entonces el testimonio, cuando nosotros vamos por ahí, somos amables, somos personas buenas, gente que es misericordiosa, la gente va a decir: qué diferente es este muchacho, esta muchacha, qué diferente. Y entonces le puedes hablar: es que yo represento a Jesús, soy un hijo de Dios y quiero que usted también sea un hijo de Dios. Esta es el medio. Arrepiéntase. Pero se imagina a alguien contrario a ese comportamiento. ¿Cómo le vas a predicar a alguien del Señor si tú no has cambiado? Si tú sigues siendo igual, ¿cómo vas a poder dar testimonio de Jesús? Me dijo una vez un hermano, que lo exhorté, que él cuando toma y se emborracha, él predica del Señor. Y yo le dije: oye, qué cínico eres, ¿ah? Solo falta que me diga que cuando asaltas le pones la pistola a alguien aquí y le comienzas a: dame tu billetera y tu celular. Oye, pero arrepiéntete, Cristo te ama, no te olvides, y dame rápido tu billetera. O sea, no seas sinvergüenza. Oye, tú eres un hijo del demonio. Ay, no me digas así, yo soy cristiano. No es cristiano usted. ¿Cómo me vas a decir que cuando tú te emborrachas estás que le hables de Cristo? ¿No te da vergüenza? Es que ya la mente está cauterizada, hermano, está cauterizada, que ya ni vergüenza sienten cuando dan mal testimonio y hablan del Señor. 3: anunciemos las virtudes. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 que hemos sido llamados para anunciar las virtudes. Las virtudes de Dios, no las suyas, ¿ah? Escuchen bien, nosotros tenemos virtudes. Usted no anuncia sus virtudes, ¿ah? ¿Cuál es una virtud que yo tengo? Pues, o usted tiene, usted es apacible, usted es cariñoso. Esas virtudes no, porque esas virtudes no cambian a nadie. Las virtudes que usted tiene que anunciar son las virtudes de Cristo, que siendo Dios se hizo hombre. Esa es una virtud que tiene el Señor, que no teniendo culpa en nada por sus pecados, murió por los tuyos y por los míos. Esa es una virtud. Que derramó su sangre, muerto en la cruz, se dejó matar. Esa es una virtud. La Biblia dice que declaremos las virtudes de aquel que nos llamó, no tus virtudes. Hay gente que comienza: hermano, yo cuando era del mundo era drogadicto, era pandillero, era asaltante, pero ahora ya no soy asaltante. No, esas virtudes no anuncies. Esas son tuyas, ¿o no? Es que cuando yo era inconverso, yo era esto, era aquello, era acá, y cuando me hice cristiano, ahora ya soy un ángel. No, esas virtudes no. La Biblia dice que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, o sea, de Cristo. Entonces yo tengo que conocer las virtudes de Cristo. ¿Cuáles son las virtudes que el Señor manifestó para que yo sea salvo? Esas las voy a anunciar. Esas voy a decirle a la gente el amor que Él mostró. No merecíamos ser salvos, no merecíamos ser librados del infierno, merecíamos ir a la cruz, pero Él se puso en mi lugar y en tu lugar. ¿Cómo no he de amar a aquel que me salvó? ¿Cómo no he de decirle: Señor, aquí estoy, esto soy, con mis errores, con mis fallas, aquí estoy, soy tuyo, Señor, haz de mí lo que según te parezca? Póngase de pie y denle un aplauso al Señor. Señor, te damos gracias porque tu palabra siempre nos instruye, tu palabra siempre nos llena y nos indica lo que somos y lo que no somos y lo que tenemos que ser, Señor. Tú nos amas, tú muestras tu amor para con nosotros, que aún siendo pecadores muriste por nosotros. Señor, perdona las veces que te hemos fallado, las veces que hemos hecho mal. Perdona, Señor, las veces que nos hemos portado mal. Ayúdanos a mejorar. Queremos cambiar, Señor. No queremos seguir siendo igual. Señor, sabemos que estamos en un proceso, pero ten misericordia de nosotros. Lávanos con tu sangre, límpianos. No tomes en cuenta nuestros pecados. Que esa sangre que pusiste en nosotros constantemente nos esté limpiando, para que cuando vengamos a tu casa o cuando vayamos a orar en nuestras casas o en el lugar en que estemos, Señor, podemos ser aceptados. Nuestra oración pueda llegar a ti y podamos ser aceptados, Señor, con gracia y misericordia.
Muchas gracias por este tiempo que nos permites hablar de tu palabra. Amén. Dale un aplauso al Señor. A su nombre. ¿Quién vive? La palabra dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo,